Dios le bendiga mucho más. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios, Señal de lo Alto, en la ciudad de Sincelejo, le estamos dando la bienvenida a este tiempo de escuela dominical. Damos gracias a Dios porque Él es fiel, Él es bueno y para siempre su misericordia. Bendecimos la vida de nuestros pastores, José Contreras, nuestra pastora Iris Benítez, evangelista José Daniel. Damos gracias a Dios por su vida. Usted que está aquí de manera presencial, el Señor le bendiga mucho más. Y bendecimos también la vida de las personas que se conectan, que se unen a esta transmisión. Dios les bendiga mucho más. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, verso 13 en adelante. Vamos a estar mirando 3 puntos en esta mañana importantes de la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Vamos a orar. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos. Te bendecimos, Dios, te damos gracias. Gracias por este día, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos concedes de hoy poder escuchar tu palabra. En este día te pedimos, Espíritu Santo, que sea usted dirigiéndonos, que todo lo que hagamos en este día glorifique tu nombre, Dios mío. Que en este día podamos perseverar en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Ayúdanos, Señor, en este día y que podamos dar fruto a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, creyendo que ciertamente donde está la presencia de tu Espíritu Santo hay libertad. Y hoy creemos que hay libertad en este lugar. Donde llega esta palabra, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miramos ciertamente que la palabra nos está hablando en un primer momento que Jesús está hablando y está reunido con una multitud. Y en medio de la multitud surge una voz de un hombre que le está diciendo a Jesús: Jesús, dile a mi hermano mayor que parta conmigo la herencia. Era costumbre en el pueblo judío que era el hermano mayor quien tenía la disposición de repartir un bien que sus padres habían dejado. Entonces podemos inferir que ya el padre de familia había fallecido y el hermano menor le está pidiendo a Jesús que compartiera, que su hermano mayor cediera, tomara la decisión de partir los bienes. Pero Jesús aprovecha este momento y vemos que lo primero que le dice es: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y Jesús tenía muy claro lo que él había venido a hacer aquí a la tierra. Jesús tenía muy presente que la prioridad de él era anunciar el reino de los cielos, anunciar el perdón de pecados también, decirle a los hombres que se arrepintieran, que se volvieran a Dios. Pero ciertamente, aunque son temas de pronto un poquito sensibles, y miramos que Jesús aprovecha entonces en esta ocasión y se refiere a toda la multitud que está en ese lugar y les dice: guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Y podemos mirar entonces que la palabra nos habla y nos hace una advertencia. Jesús, por medio de la parábola que está refiriendo del rico insensato, nos está advirtiendo algo. Y es que nosotros muchas veces nos podemos llegar a desenfocar, muchas veces podemos llegar a perder el tiempo en cosas que realmente no nos van a llevar a ninguna parte. Y dice la palabra que cuando Jesús está dando el ejemplo, para que nosotros tengamos cuidado de no ser como este hombre y debemos guardarnos de la avaricia, dice la palabra que Jesús empieza a relatar la vida de un hombre que era rico. Dice que en ese tiempo la heredad había producido mucho en extremo, es decir, que esa cosecha ese año había sido abundante, más de lo que él esperaba, más de lo que él se había proyectado. Entonces podemos mirar que él empieza a cuestionarse y se empieza a decir, bueno, ¿y yo qué voy a hacer con tanto fruto? ¿Qué voy a hacer con esta cosecha tan abundante? Y hay un diálogo interno, porque vemos que él no está discutiendo el asunto con nadie más, él no está compartiendo ni siquiera con un familiar, un allegado, sino que él dice dentro de sí, voy a derribar todo lo que tengo, voy a derribar mis graneros, voy a derribar donde estoy depositando actualmente mis cosechas y lo voy a hacer ¿qué? Aún mayores. Esta era la proyección de este hombre y podemos mirar que ciertamente era un hombre que se había preocupado por muchos años en adquirir muchos bienes, muchas posesiones, y el mundo de este rico giraba en torno a las posesiones que él tenía. Y tristemente pensaba que tenía la vida asegurada por la cantidad de bienes que tenía. Y nosotros debemos entender en este día que la vida de usted y mi vida está en las manos del Dios Todopoderoso. Dios es el que nos regala la vida. Entonces, la vida no radica en la cantidad de bienes que usted y yo podamos llegar a adquirir en este mundo. Este mundo es pasajero. Nosotros podemos mirar que este mundo es transitorio. Nada es permanente aquí en la tierra. Todo pasa, el mundo pasa y sus deseos, pero dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este hombre creía que por cuanto él tenía tanta abundancia y tantas riquezas, neciamente dice la palabra en el versículo 19, y diré a mi alma, después que él se proyecta, él hace un proyecto, bueno, yo voy a derribar los graneros, porque ya no tengo dónde almacenar tanta abundancia, los voy a hacer aún más grandes. Y dice en el verso 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y podemos mirar que el ser humano, nosotros muchas veces invertimos años, invertimos mucho tiempo, esfuerzo por conseguir una estabilidad, por conseguir un bienestar. Los padres de pronto se preocupan porque sus hijos gocen de de muchas cosas que de pronto ellos cuando eran pequeños de pronto no tuvieron la posibilidad y no quieren que sus hijos pasen diferentes necesidades. Y de pronto toda su energía, toda su vida la centran en eso, en adquirir cosas, en atesorar cosas, en construir cosas y estar, por así decirlo, estables, tener cierta estabilidad económica. Y eso no está mal, pero ¿qué es el error que comete este hombre? En que en toda su conversación y en toda la parábola podemos mirar y destacar que en ningún momento reconoce que es Dios el que produjo esa cosecha abundante, que era Dios quien se había placido en bendecirle. Entonces podemos ver que es un hombre que está completamente solo. Vemos que no está rodeado de nadie, no hay familiares, no hay amigos cerca. Antes, por el contrario, lo único que este hombre tristemente tenía eran sus bienes materiales.
Pero cuando dice, bueno, ya yo he trabajado por mucho tiempo, es tiempo de disfrutar, es tiempo de gozar, es tiempo de aprovechar todo lo que yo he guardado por tantos años. Pero dice la palabra en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, porque sabe, no es la cantidad de bienes que usted y yo poseamos lo que va a garantizar que usted viva 100, 110 años aquí en la tierra. No es por la cantidad de bienes, sino por el tiempo en que Dios determine que es nuestra vida aquí en la tierra. Entonces podemos mirar que la vida es un don de Dios, la vida es un regalo de Dios y Él la da y Él la quita cuando Él quiere. Entonces este hombre se afanó por muchos años en adquirir todo tipo de cosas, en acumular todo tipo de cosas y descuidó lo más importante, descuidó al que realmente le había dado todas las cosas y era Dios. Y tristemente él pensó que tenía mucho tiempo por delante, tenía muchos días para disfrutar. Y a veces nosotros nos distraemos tanto en las cosas que son perecederas que dejamos a Dios en un segundo plano. A veces nos distraemos en tantas cosas y en buscar la provisión para nuestros hogares, y no está mal porque hay que ser responsables, pero nos desenfocamos totalmente de lo que Dios realmente quiere, y es que comencemos a caminar con Él, que le busquemos realmente, que le conozcamos, porque esta es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero. Esa es la vida. Entonces podemos mirar que a veces le decimos al Señor, Señor, yo ahora no te puedo seguir, yo tengo muchas cosas por delante, y empezamos a armarnos de excusas. Señor, cuando yo termine mi carrera universitaria, desde ahí yo te voy a empezar a servir, pero espérame un poquito más. O le decimos al Señor, Señor, mis hijos están muy pequeños, espera que ya mis hijos estén grandes y yo voy a dedicar el resto de mi vida para caminar contigo. Y siempre vivimos diciéndole al Señor, espérame un poco más, y usted no sabe qué será del día de mañana. Entonces Dios por esta palabra nos invita primeramente a tener cuidado, porque la vida nuestra, su vida y mi vida, no depende de la cantidad de bienes que podamos poseer. Y muchas veces las personas creen y sienten que su vida va a estar llena, plena, cuando tengan todo tipo de bienes materiales, y eso es engañoso. Por eso cuando vemos que Salomón escribe Eclesiastés, llega a expresar: el hombre que adquirió sabiduría del cielo, el hombre que Dios le dio la mayor sabiduría aquí en la tierra y que tuvo todo tipo de riqueza, al final pudo decir: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y lo único que él pudo decir al final de Eclesiastés, y era que nosotros los hijos, los hombres, tenemos que temer a Dios. Ese es el fin del ser humano, que podamos reconocer al único Dios verdadero. Y este hombre está diciendo: tengo muchos bienes guardados para muchos años. Y de pronto usted se preocupa y se afana por atesorar y de pronto tener sus cuentas bancarias llenas, por tener todo tipo de bienes raíces, por invertir, por tener una cosa y otra. Pero eso no es garantía que usted va a tener largura de días. Entonces podemos mirar que muchas veces nos distraemos por cosas que realmente no tienen trascendencia. Muchas veces nos distraemos en cosas que van a pasar, que no vamos a llevar con nosotros, porque nada, cuando partimos de esta tierra, nos llevamos. Lo que usted y yo podemos llevar, eso es lo realmente importante. Usted no se va a llevar una casa, usted no se va a llevar las joyas que pudo adquirir, usted no se va a llevar los títulos, usted no se va a llevar nada de eso. Usted se va a llevar lo que realmente hay en su corazón. Y si usted tomó la mejor decisión en esta tierra de reconocer a Cristo como su único Señor y Salvador, eso es lo verdaderamente importante. Entonces, en un primer momento vemos la parábola,
del rico insensato. ¿Para qué hacer tesoro? Dice pues el Señor. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Así es el hombre que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces el Señor Jesús sigue enseñando, y el segundo aspecto lo vemos desde el versículo 22 en adelante, que habla del afán y la ansiedad. El hombre y la mujer se llena de preocupaciones, ¿no? A veces nuestra cabeza, en nuestra mente hay todo tipo de pensamientos, y a veces nos cargamos de muchas cosas. A veces estamos preocupados por muchas cosas. Entonces lo primero que está enseñando Jesús, que la vida del hombre no depende de la cantidad de bienes que posee. Pero también en esta segunda parte vamos a mirar que usted y yo no nos debemos preocupar de una manera desmedida. Entonces empieza a decir: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, así como lo tenía el rico insensato. ¿Y Dios qué? Los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces miramos que la preocupación es y recae sobre todas las personas. Dice: todas las personas buscan estas cosas, en el versículo 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo que realmente no conocen al Señor. Miramos entonces al rico insensato buscando acumular muchas cosas, buscando atesorar muchas cosas, porque él creyó en su insensatez que esto era la verdadera felicidad. Esta era la vida que él merecía. Y vemos también cómo la gente se afana, se preocupa por muchas cosas. Está en ansiosa, como dice la escritura, está en ansiosa preocupación, se preocupa de qué va a comer, de qué, cómo va a vivir, cómo va a vestir. Entonces dice la palabra que está en ansiosa inquietud. Entonces vemos que las cosas materiales no deben quitarnos el sueño. Las cosas materiales, el querer adquirir cosas, no debe quitarnos el sueño. El rico le sobraba y ya no sabía dónde guardar, pero vemos otro grupo que está afanado porque no lo tiene. Entonces vemos dos grupos en esta mañana. El rico no sabe qué hacer con tanta abundancia, ya no encuentra, y en ninguna manera y en ningún momento piensa en el necesitado, porque ese es otro aspecto. El rico, con toda su abundancia, en ningún momento pensó en compartir toda la bendición que había Dios derramado sobre él. Y vemos entonces en esta parte cómo muchas personas se angustian, cómo muchas personas se preocupan, y de pronto, en medio de tanto afán, de tanta necesidad de qué voy a comer, qué voy a beber, cómo me voy a vestir, viven en ansiosa inquietud y descuidan lo más valioso, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Muchas veces decimos: no, pero si yo voy
dejo de trabajar, dejo de ganar dinero. A veces creemos y reemplazamos lo de Dios por cosas que a la larga de nada nos van a servir. Porque a veces decimos, bueno, es que hoy tengo un compromiso, yo necesito ir a trabajar porque si yo no trabajo, bueno, ¿y quién me va a dar? Pero hay un día, y como lo leía nuestra pastora en esta mañana, en el libro del profeta Isaías, que hay un día reservado para el Señor. Hay un día en el cual usted y yo también debemos buscar al Señor. Y no es un día, debe ser todos los días. Es decir, que nosotros a veces nos llenamos de tantas preocupaciones, nuestra vida se llena y se angustia tanto que perdemos el norte. Y buscamos y a veces nos cansamos y descuidamos lo que es verdaderamente importante. Y el Señor les está diciendo a los discípulos, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Todos, sin excepción, se mueven. Usted y yo trabajamos porque hay una necesidad que suplir en nuestros hogares. Pero que el empleo, que las ganas de adquirir algo no sean mayores que el anhelo de buscar la presencia del Señor. Ese debe ser la necesidad mayor del ser humano. No es el solo comer y no solo el vestir. Por eso Jesús, cuando alimenta a las multitudes, dice que Jesús se va al otro lado. Las multitudes querían hacerle rey porque los había saciado, les había dado alimento. Y sabe, Jesús le dice, procurad que buscaran el alimento que a vida eterna permanece, porque ellos estaban buscando a Jesús por un pan que era perecedero, un pan que se acababa. Pero Jesús le está diciendo, busquen el verdadero pan que a vida eterna permanece. Ese es el pan por el cual usted y yo nos debemos afanar. El pan, el de estar en la presencia de Dios, el buscar el alimento espiritual que está en la palabra. Por eso usted y yo nos debemos preocupar y no estar en ansiosa inquietud, como lo dice la Escritura, por cosas que son pasajeras. Y me angustio porque yo no visto como viste todo el mundo. Mami, soy la misma ropa del año pasado. ¿Y por qué lo mismo y lo mismo? Pero son cosas que son perecederas. Pero es que yo tengo el mismo celular de hace 3 años, pero mira mis amigas cómo tienen otro. No debemos angustiarnos por esas cosas. Y más porque tenemos un Padre que provee. Tenemos un Dios proveedor, un Dios que sustenta, un Dios que suple. Y le dice el Señor Jesús a sus discípulos, miren las aves del cielo, consideren la hierba que hoy es y mañana ya no está, cómo Dios la viste, cómo Dios sustenta las aves del cielo que no tienen granero, no tienen despensa. ¿Cuánto más valemos usted, valgo yo, valemos nuestra familia, que Dios dio lo mejor a su Hijo para darnos vida? ¿Cuánto más nos dará el Señor juntamente con Cristo? Porque todas estas cosas buscan los que no la conocen. Pero dice la palabra, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, que el empleo no sea la excusa para no buscar del Señor. Es que si yo dejo ya no sé cómo voy a sobrevivir, el Señor abrirá otra puerta. Qué bueno es poderle orar al Señor y decir, Señor, dame un empleo en el cual yo también te pueda honrar. Que el empleo no sea el pretexto para apartarnos del Señor. Que la abundancia no sea el pretexto para apartarnos del Señor. Que la escasez, porque va a venir a veces, viene escasez, pero qué bueno es que podamos tener contentamiento en todo tiempo. El apóstol Pablo fue un ejemplo. Él dice que él había pasado todo tipo de necesidad. Él sabía lo que era estar saciado, pero sabía también lo que era tener hambre y necesidad. Pero en ningún momento supo, no importa la temporada en la cual nosotros nos encontremos, lo importante es seguir y permanecer agarrados del Señor, depender del Señor. Y van a venir todo tipo de situaciones, pero que nada, ni la abundancia, como le pasó al rico, sea ocasión para apartarnos o para no reconocer a Dios, pero que tampoco la necesidad sea un motivo para decir, Señor, yo no te puedo servir, no puedo buscarte porque ¿quién va a alimentar a mis hijos? Y la palabra nos está diciendo que Dios
provee aún para las aves del cielo, para las flores del campo, cuanto más a usted y a mí. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Y nosotros a veces pasamos la vida entera buscando añadiduras y descuidamos el reino de los cielos. Y por eso el Señor termina como tercer aspecto diciendo del verso 32 en adelante: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y a veces cuando no tenemos lo suficiente nos angustiamos. A veces cuando no tenemos de pronto para pagar el recibo nos preocupamos. Pero Dios nos está diciendo: no temáis. Busquen primeramente el reino de los cielos. ¿Sabe? Porque muchas veces hacemos tesoro para nosotros mismos, como le pasó al rico, y lo dice en el verso 21. Este hombre hizo tesoro para sí y no fue rico para con Dios. Pero nosotros debemos buscar el reino de los cielos, y todas aquellas cosas que anhelamos nos van a venir por añadidura. Por eso la palabra nos habla en Deuteronomio, que las bendiciones de la obediencia, porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero andamos en desobediencia. Pero cuando usted y yo obedecemos, todas estas bendiciones nos van a alcanzar. Dice en Deuteronomio, en el capítulo 28, dice que vendrán sobre nosotros todas estas bendiciones. Vamos a ser bendecidos en el campo, en la ciudad. Va Dios a bendecir el fruto del vientre. Va Dios a bendecir los ganados. Todo lo va a bendecir el Señor. Pero cuando obedecemos, pero cuando usted y yo estamos preocupados en buscar otras cosas, en ir detrás de las añadiduras, en angustiarnos por una cosa y otra, y descuidamos totalmente al Señor, las bendiciones no nos van a alcanzar. Y dice el Señor: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido dar el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezca, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Ese es lo verdaderamente importante. Por eso Jesús aprovechó la ocasión en la que este hombre se levanta en medio de la multitud y grita: Señor, mira, mi hermano no ha querido repartir conmigo la herencia. Pero la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y miramos que nosotros debemos hacer tesoro en el reino de los cielos, porque donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y miramos cuando dice la palabra y Jesús habla con un joven que le dice: maestro, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y este joven aprobó todo lo que el Señor Jesús le dijo. Bueno, en los mandamientos conoce: sí, yo todo esto lo he guardado de mi juventud. Y dice la palabra que Jesús le amó. Y Jesús le dice: solamente te falta algo. Vende todo lo que tienes y sígueme. Y dice que este joven se fue tristecito para la casa. Se fue triste, dice la palabra, porque él amó más sus tesoros aquí en la tierra. Su corazón estaba puesto en la riqueza. Pero donde usted y yo hacemos tesoro, y es la invitación en esta mañana, hacer tesoro donde realmente no va a venir el ladrón, no va a venir la polilla a destruir. ¿Sabe dónde usted y yo debemos hacer tesoro? En el reino de los cielos. Allí es donde usted y yo debemos invertir nuestra fuerza, nuestros años, nuestros recursos. Es en el reino de los cielos. Allí debemos buscar el reino de los cielos, porque de nada sirve adquirir todo en este mundo y perder nuestra alma. De nada le sirve al hombre adquirir fama, tener éxito, tener todo tipo de bienes, y al final de sus días
perder su alma. Entonces Jesús le está mostrando a sus discípulos lo que era verdaderamente importante. Y hoy Dios nos muestra a usted y a mí lo que realmente es importante. Este mundo con sus afanes va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y es mañana en la cual usted y yo debemos evaluar nuestras prioridades. Mire allí y examínese, examinémonos. Señor, ¿cuál es mi prioridad? ¿Realmente yo me preocupo por hacer tesoro en los cielos? ¿Realmente yo estoy mostrando la misericordia? Porque en ningún momento vemos al rico que muestra misericordia. Cuando mencionó el rico, teniendo trabajadores allí, no los menciona. Él toma la decisión de aumentar sus graneros, hacerlos más grandes para guardar. Pero él en ningún momento dio limosna, dio ayuda al necesitado. Por eso dice la palabra que en usted y yo debemos hacer tesoro en los cielos, que no se agote. Allí es donde realmente es lo que verdaderamente vale la pena. Amén. Así que en este día vamos a dar gracias a Dios por su palabra que nos invita a reflexionar en esta mañana. ¿Cuáles son nuestras verdaderas prioridades? Y si usted de pronto le está dando prioridad a su empleo, si de pronto usted está invirtiendo más tiempo en de pronto pasar con sus amistades, si usted de pronto está gastando más de lo debido en otras cosas que realmente no nos llevan a nada bueno, es mañana en la cual usted y yo debemos reflexionar. Miramos el final de este rico insensato, pero también vemos cuántas personas viven agobiadas todo el tiempo por adquirir cosas. Y usted y yo, la palabra de Dios nos habla que no nos debemos afanar por nuestra vida. Debemos descansar en el Señor. Dios es un Dios que provee. Yo conozco de un Dios que suple. Yo conozco de un Dios que no desampara en ningún tiempo la obra de sus manos. Yo conozco de un Dios que no deja a sus hijos en vergüenza. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Padre proveedor. Y cuando usted y yo ponemos la mirada en Él, cuando Él es la prioridad, las demás cosas vienen por añadidura. Esas bendiciones que usted de pronto por mucho tiempo se ha preocupado, esas van a llegar. Si usted de pronto está preocupado por el futuro de sus hijos, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Yo no quiero dejarle deudas a mis hijos, yo no quiero dejar a mis hijos sin nada. Mire, la mejor inversión que hoy usted y yo podemos hacer es invertir en el reino de los cielos. Que los hijos conozcan al Señor, esa es la mejor inversión. Que los hijos, los jóvenes, los niños desde pequeños se enamoren del Señor. Eso es en lo cual usted y yo debemos invertir, lo que realmente perdura y permanece. Lo demás es pasajero. Y no le digo en este día que sea una persona mediocre. No le digo en este día que no sea diligente. Antes, por el contrario, Dios llama a personas ocupadas para su obra. Dios llama a personas que sean esforzadas y valientes. Dios le llama, pero sabe, Dios no quiere que el empleo sea nuestro Dios, que la riqueza sea nuestro Dios. Dios quiere que podamos distinguir quién es el verdadero Dios y quién es el que nos da la vida. Por eso también Jesús dice allí en el capítulo 12, realmente a quién se debe temer en el versículo 4. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Entonces dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Porque a veces decimos, el Señor se ha olvidado de mí. Pero no, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Ese es el valor que usted y yo nos debemos dar. Vamos a estar en pie
Vamos a orar y vamos a decirle: Dios Padre, que estás en los cielos, gracias, porque tú nos recuerdas que eres nuestro Padre. Tú nos has dicho en esta mañana: no temas, no te afanes, no te preocupes, Señor, gracias, porque realmente hoy tú nos hablas por tu palabra. Y te pedimos en esta mañana perdón. Perdón, Señor, porque muchas veces hemos querido hacer tesoro para nosotros mismos, acumular de manera desmedida cosas, Señor, porque muchas veces sentimos temor de que nos falte, de que venga la escasez. Pero Dios mío, hoy queremos poner nuestro corazón. Padre, hoy queremos atesorar donde realmente es importante en el reino de los cielos. Señor, que podamos ponerte a ti, que seas tú la prioridad de nuestras vidas. Señor, que ya no vivamos afanados y angustiados por adquirir cosas, Señor, sino que podamos depender de ti. Y así como David pudo expresar: mi socorro proviene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Tú eres nuestro ayudador. Señor, tú eres quien extiendes tu mano.